¿Cómo están? Amén, bendecidos. Bendecidas. Amén. Qué bonitos himnos, ¿verdad? Nos hacen transportarnos. Yo casi no sueño con mi madre. Ella ya está en la presencia de nuestro Señor, gozando de esa promesa con la cual nosotros estamos. Y recuerdo que soñé algo bonito. No fue algo. No recuerdo bien qué es, pero vamos, recuerdo que la vi. Y hoy que estaba escuchando una alabanza tan bonita, me hizo recordar que era una de sus alabanzas preferidas y que a mí me gusta mucho también. Entonces Dios de alguna manera nos conforta, nos habla, y eso es lo bonito. Vamos a orar. Amoroso Dios, Señor y buen Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú pones hoy en mí, Señor, para transmitir lo que tú quieres, Señor, hablar a nuestra mente y a nuestro corazón. Sé todo de ti, nada de mí, Señor, y asimismo abre nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos llegar a la estatura y a la plenitud de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy. Hemos estado hablando de lo que es la autoridad y que la autoridad fue dada por Dios Padre a Jesús y asimismo a nosotros. Y para poder entender esto hay que entender el concepto de autoridad. Si no podemos tener un concepto alto de la autoridad y una revelación interna a ella, iremos en rebelión y siempre nuestras vidas estarán en rebelión, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar en una pareja hetero, una pareja común. Si como esposa no entiende cuál es el concepto alto de la autoridad de su esposo, entonces la vida de sus hijos irá en rebelión. Si como esposo tampoco entiende un concepto alto de la autoridad en Cristo, tanto la esposa como los hijos irán en rebelión. Cuando el esposo se somete a la autoridad de Jesucristo, se puede decir que endereza su vida y obedece lo que Dios dice. ¿Qué dice? Pues los mandamientos. No es otra cosa. Entonces, lo más seguro es que tanto la esposa como los hijos sean dóciles y exista armonía entre todos. Ok, no estamos hablando de sometimiento. Estamos hablando que Dios le da la autoridad al hombre de llevar la casa, pero en amor, en justicia, en comprensión, procurando el cuidado de su pareja y asimismo la madre preocupándose por sus hijos. Cuando ese amor existe, ese balance existe, es precisamente cuando existe la armonía. Y la armonía que Dios nos da. Y a lo largo, quienes han tenido la oportunidad de tener esa experiencia, nos damos cuenta muchas veces que fallamos. ¿Por qué? Porque no pensábamos de la misma manera. Y en lugar de caminar juntos, caminaban cada uno por su lado y aquí venían estos problemas. Muchas personas, aunque ustedes no lo crean, no tienen este concepto alto de autoridad, ¿verdad? Hemos estado mencionando que la autoridad debe de ser una revelación dentro del corazón. Y lo hemos visto, ¿no? Hemos comentado en otras predicaciones, por ejemplo, nuestra hermana Elenita, por mencionar a alguien, que dice, yo no sabía esto y ahora lo comprendo. ¿Por qué? Porque nace en nuestro corazón. Nos damos cuenta de cómo funciona de repente las cosas, ¿no? O no nada más ella, a veces Vero, Ale, Helen, todo su servidor, decimos, wow, ahora entiendo por qué fallaba en esto. Ahora entiendo por qué esto no lo hacía bien. O ahora entiendo que creía que hacía esto de manera correcta, pero era incorrecto. Después de la salvación, una de las cosas más importantes y grandes que nosotros debemos enfrentar es la autoridad.
Cuando no podamos enfrentar a la autoridad como lo hicieron Moisés, lo hizo Josué y el mismo Pablo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos enfrentar esa autoridad y someternos a ella, porque hay que entenderlo, también tenemos la autoridad y también debemos saber someternos a la autoridad. Va a ser fácil obedecer a Cristo, pero hay gente que no reconoce esto y entonces lleva una vida difícil. No se somete a su patrón, no se somete a nadie, tiene una problemática en su vida y se ve reflejado en los hijos. Tienen una rebelión amarga y dentro de su corazón. Cuando en una familia, como ejemplo, de una familia de un varón con una mujer, no llevan ese entendimiento, ¿en dónde se ve reflejado ese problema? En los hijos. Son el reflejo de lo bien o mal que se lleve esto. No significa que siempre se tengan que hacer las cosas bien, porque somos humanos, estamos aprendiendo, pero mientras más nos sujetemos y entendamos esto, mejor para nosotros y nuestra familia. Algunos dicen, no sabemos por qué nuestra vida es así. Muchas veces es por no tener una buena imagen y reflejo a la autoridad que tenemos arriba de nosotros. Y Dios desea que nosotros respetemos a la autoridad, que no digamos nada en contra de ello, sino que oremos por ella. Podemos estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero lo ideal no es pelear, lo ideal es orar, que Dios les dé entendimiento a los padres, a los jefes en nuestro trabajo, a las personas inmediatas, a nuestros gobernantes. En lugar de estar discutiendo si hacen o no hacen, ¿por qué no le pedimos a Dios que los ilumine y que hagan lo correcto, ¿no? Dentro de las cosas. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Hemos estado hablando acerca de la rebelión, por ejemplo. Bueno, se ha mencionado la rebelión que tuvo Cam. Pues él anduvo en contra de su padre y hablaba cosas feas de él. Cuando Noé se había emborrachado y estuvo desnudo, y de esta forma, al hacer Cam esto y hablar mal de su padre y hacer esas cosas que no eran correctas, él rechazó la autoridad que Dios había puesto por encima de él. Esto se refleja que debemos de tener cuidado cuando también nosotros hablamos de alguien, porque lejos de hacer un bien, estamos rechazando de manera incorrecta la autoridad que Dios nos dio. No debemos decir nada en contra de la autoridad, pues está encima de nosotros. Tenemos que bendecirla, amarla, respetarla, aun cuando se hayan cometido errores. ¿Qué quiere decir? No es conformismo, porque alguien puede decir, oye, pues sí, no estamos hablando de conformismo. Estamos hablando de que cuando tenemos la autoridad de Dios, seremos benditos y prósperos y podremos preservar y guardar la palabra de Dios de generación y generación. ¿Cómo? A través de la autoridad. Y es porque vamos a respetar esto. Yo, esta predicación fue como muy satisfactoria en su servidor, porque nos hace reflexionar hacia nosotros mismos, nos hace adentrarnos y darnos cuenta que una cosa es sujetarnos y otra cosa es querer imponer o querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Y para poder entender eso, tenemos que entender o tenemos que ver 3 principios que tenemos que aprender y que son básicos dentro de la autoridad. Vamos a leer Romanos 13, 1 al 2. Si alguien lo encuentra así rapidín, puede decirlo. Amén. Amén. Bien. Dice Romanos 13, 1, 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos. No significa
muchas veces interpretamos, y es aquí cuando hacemos a Dios un Dios vengador y malo. Y decimos, ay, para todo Dios nos condena. No, nos condenan nuestros actos. Si leemos qué es condenación, es la acción y el efecto de pronunciar que alguien tiene culpa. Y por eso tiene que recibir un castigo o pagar una multa. ¿Eso qué quiere decir? La condenación dice, si tú haces algo que está equivocado, tiene una consecuencia. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres nos decían, no hagas eso, te vas a caer? No hagas eso, te vas a caer. Y nos condenábamos como niños, ¡ay! ¡Pum! Nos caíamos, ¿no? ¿Y qué decíamos? Mi mamá me decía, mi papá me decía, así nos habla Dios, no hagan esto, porque se van a condenar, es decir, van a hacer un acto del cual van a tener que pagar la consecuencia. La palabra condenación puede parecer muy fuerte, pero no necesariamente es porque Dios quiera condenarnos, sino porque nos da una autoridad para que seamos parte de Dios, para que podamos aplicarla a nuestra vida y no hacer lo que normalmente no se debe hacer. O sea, lo que Dios no quiere es que nos vayamos a caer. Como cuando nuestra madre dice, no hagas eso, por ahí no, te vas a caer. ¿Y qué hacemos? Por ahí pasamos. Este principio es muy importante. Por ejemplo, Cam no aceptó la autoridad de su padre y acarreó condenación para sí mismo. Dice la Escritura que todos nos debemos someter a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y toda autoridad por Él ha sido establecida. Si resistimos a la autoridad, vamos a acarrear condenación para nosotros mismos. También esto se podría entender como orden. Todo debe de tener un orden, no podemos vivir en una anarquía. Nuestro país tiene que tener orden, tiene que haber una autoridad que controle, que nos controle. Porque de lo contrario seríamos anárquicos y haríamos lo que quisiéramos. Por eso existen las leyes. No es que nos tengamos que sujetar a algo, es que es necesario que tenga que ser así para que haya un orden. Pablo está haciendo referente a Romanos 13, 1 a 2, a factores dentro de la autoridad. Si nosotros resistimos a esta autoridad, no vamos a encontrar bendición de nuestras vidas. Y sí, muchas veces preguntamos, Dios, si tú has prometido bendecirnos y prosperarnos, ¿por qué en lugar de eso, lo único que encuentro es maldición? Pues porque la Escritura es muy clara. Estamos resistiendo a las autoridades puestas por Dios y a lo establecido por Él. Y eso nos acarrea condenación. No es que Dios nos condene, es que estamos trayendo culpa y tenemos que recibir un castigo de lo que nosotros estamos haciendo mal, porque no estamos haciendo las cosas correctas. Pablo está hablando de algunos conceptos y factores que son determinantes en la relación a la autoridad. Por ejemplo, en primer lugar, para que nosotros podamos tener estos principios de autoridad, debemos crecer en sabiduría y en carácter. Y fíjense que fue bien bonito, porque en esta parte, pues dicen que la mente nos hace transportarnos. Y me transporté a la vida de Jesucristo. En algo que no nos menciona la Biblia, no porque no fuera importante, sino porque era irrelevante. Era en ese momento precisa para Jesús, no para nosotros. Fíjense bien, cuando vemos la vida de Jesucristo, el único incidente registrado fue cuando él tenía 12 años de edad. Y dice Lucas, capítulo 2, versículo 41 al 52, lo voy a leer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Este pasaje lo hemos oído muchas veces, pero no hemos analizado algo muy importante que lo descubrí hoy al leer esto y que me hizo darme cuenta de cosas bien interesantes que hay precisamente en la palabra de Dios cuando tratamos de redarguir, cuando tratamos de entender. Dice que cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? ¿Por qué me buscabais? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ni José ni María entendieron lo que él dijo. Ellos no entendieron las palabras que Jesús habló en ese momento. Podemos ver a una María humana, una madre humana, preocupada porque el hijo se le había perdido 3 días. Seguramente le habló con dureza y con firmeza. Claro, cuando vio que estaba en el templo hablando con los rabinos, con las máximas autoridades religiosas, se tranquilizó, pero seguramente a lo mejor estaba hasta enojada, preocupada. Y Jesús todavía le contestó. Entonces ella no hizo caso de eso, no entendió qué le dijo, ¿verdad? Y descendió con ellos, es decir, se regresó con ellos y se fueron a Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sujeto a ellos. María y José eran su madre. Y vemos a lo mejor a María y a José en ese momento mostrar la autoridad propia de un padre. O sea, a ver, sí, ya sé que estás en los trabajos de tu padre, pero en este momento te vas con nosotros. O sea, no vas a hacer lo que tú quieras. Qué interesante, ¿no? Porque Jesús pudo haberse quedado, o pudo haber movido ángeles, o pudo haber hecho lo que sea. Estaba en los negocios de su padre. Estaba como pez en el agua. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir? Que su madre sabía como humana lo que tenía que hacer, que tenía que guiar a Jesús, humano e hijo, a través de obediencia, a través de hacer lo que le tocaba hacer. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este fue un pasaje muy bonito, hermanos, porque aquí vemos una experiencia en la cual está involucrada la autoridad. Jesús debía seguir su llamado espiritual y estar en los negocios de su Padre Celestial. Por eso se había quedado. O, como pregunta, ¿debería estar sujeto a sus padres y dejar su ministerio en el templo? ¿Qué hizo Jesucristo? Obedecer a sus padres. Aún estando como pez en el agua, dejó el ministerio en el templo y tuvo que dejar los negocios en los que él decía estar y sujetarse a la autoridad de sus padres, que Dios había puesto para él, para su beneficio y su beneficio de toda la humanidad. Y pocas veces entendemos esta parte, porque no vemos el alcance que tuvo esto en la vida de Jesús y a su vez para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en Hebreos 5, 7 al 9, pongan atención, dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia,
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, Jesús fue quien fue, porque se sometió primero como hijo humano a su padre y a su madre. Tenía que aprender. ¿Para qué? Para que nosotros aprendiéramos lo que hay que hacer. No podemos ser perfeccionados y crecer en autoridad en nuestra vida si no respetamos a las autoridades impuestas por Dios y arriba de nosotros. Llámese pareja, esposo, esposa, padre, los patrones, los líderes, el pastor, el obispo, el apóstol. No se puede aplicar una autoridad si nosotros antes no nos sometemos a saber qué, someternos, obedecer. Y ese es el primer principio de autoridad. Jesús aprende sumisión, ojo, sumiso, ser manso decimos, pero nada más. Hay una diferencia entre ser sumiso, lo hemos platicado, ¿no? Y que todo mundo pase por nosotros y entender qué es la sumisión como un precepto o principio de autoridad. Y aquí fue muy interesante porque viene ligado con lo que estoy hablando. En Lucas 2:52 dice así: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Porque una persona no puede crecer si no se sujeta a la autoridad. Y Jesús no hubiera crecido espiritualmente en obediencia y en gracia si no se hubiera sometido a la autoridad. Primero la autoridad y obediencia de sus padres. Si queremos crecer en nuestra vida espiritual y en nuestra relación interpersonal con Dios, o en el trabajo y en todas las áreas, tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo. Cuando él estaba orando y tenía miedo como hombre, ¿qué decía? Con lágrimas decía que si él quisiera lo librara de la muerte. Sí. Pero obedeció a pesar de que sabía lo que iba a suceder. ¡Qué fuerte! Es como si supiéramos que nos van a colgar en la horca, en la cámara de gas, y dijéramos, pues Señor, si yo soy tu hijo, tú podrías librarme, pero pues, imagínense qué fuerte. La obediencia va a traer un crecimiento en todos los aspectos de la vida. ¿Cuáles son? Pues el espiritual, el económico, el social, el de ministerio, el social. Es de sabios estar dispuestos a someternos a las autoridades. Jesucristo creció en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Y en nuestra vida espiritual vamos a crecer hasta llegar a la medida o a la misma perfección como Jesucristo fue perfeccionado. Nuestro hombre interior puede crecer y puede ser perfeccionado. Dice la Escritura que creció también en gracia para con Dios y los hombres. Esto quiere decir que Dios puede prosperarnos donde quiera que estemos trabajando si aprendemos a someternos a las autoridades, no importa si somos aparentemente simples empleados. Si queremos prosperidad, aprendamos a someternos primero a la autoridad. Por eso dice este principio sumiso. No significa que a todo le digas sí, sino que sepas tener esa humildad para varias cosas que van a suceder en tu vida. Y a lo mejor muchas veces no nos van a gustar, ¿eh? Si queremos prosperidad, tenemos que aprender a someternos a la autoridad, porque no hay autoridad establecida por el hombre si no es por Dios. Y Jesucristo fue perfeccionado en obediencia. A ver si alguien quiere leer 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18.
Entonces, qué interesante, hermanos, porque... Segunda de Pedro 3:18, porque vemos a un Jesús más humano que nunca. Amén. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense bien este versículo tan corto y tan cierto. Ahora bien, creced en la gracia y el conocimiento. Dice, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, tenemos que sujetarnos hoy y mañana y siempre. Si nosotros hemos recibido gracia para la salvación, porque esto es un mandato de Dios, debemos entonces también crecer en gracia, en la cual hemos recibido a través de la salvación. Gracia es el favor no merecido, es decir, que recibimos de Dios, que inclina a salvarnos y a levantarnos. También debemos de crecer en esa gracia, y la forma de hacerlo y de tener más abundante bendición, pues es a través de aprender a sujetarnos. Jesús fue bendecido en su vida económica siendo carpintero. Y esto fue muy bonito. Esta parte fue muy bonita porque nunca había visto yo a Jesús de esa manera. Dice, Jesús fue bendecido en su vida económica siendo carpintero. Amén. ¿Qué creen? Él fue primogénito. Y como primogénito, él tenía que sostener su hogar. Él aprendió esa arte de su padre José. Aprendió a sujetarse en esa parte del trabajo. Y él fue un hombre de éxito en la carpintería. Y Dios le dio gracia para con los hombres. ¿Saben qué pensé? Con qué cosa tan hermosa, porque la Biblia no lo menciona, pero sabemos que él hacía muebles, que él trabajaba. ¿Se imaginan una repisa, una mesa que Jesús haya hecho? Yo no había pensado en eso. Y era el mejor, creo que... Por eso dice que Jesús, dice que fue un hombre muebles de éxito en la carpintería y que Dios le dio la gracia para con los hombres. Pues él la tenía. ¿Pero por qué dice que Dios le dio la gracia? Porque se estaba sujetando como humano. Me puedo imaginar un trabajo perfecto de Jesús, una mesa perfecta, un pulido perfecto. Y si tenía una cosa que no fuera perfecta, seguramente era porque así era como lucía más. Jesús sabía de eso. Le había enseñado a su padre. Y entonces estaba yo leyendo esto y dije, Dios mío, ¿te imaginas que yo tuviera una repisita así chiquitita? Un palito. Sería feliz. Y no me veo a Jesús, a José, diciéndole, no, así no, a ver, checa, haz. O a Jesús lijando, entintando. Era hombre. Y además tenía que hacerlo, era el primogénito. Él tenía que encargarse del sustento de su casa. Pocas veces imaginamos a un Jesús que trabajaba para su casa. ¿Se imaginan un mueble de Jesús, una silla, un banco? Debe de haber sido increíble, ¿no? Claro, no tuvo mayor importancia porque los hombres tendemos a ser ídolos de cualquier cosa. Y a lo mejor mi repisa sería mi ídolo. Y Dios no quería que guardáramos ídolos. Por eso esto no tuvo importancia. La importancia es como él había aprendido a sujetarse. Primero a su madre en el crecimiento y segundo a su padre para aprender este oficio. Qué cosa tan bonita. No saben ustedes cómo me hizo reflexionar mucho esta parte. Y el segundo principio, entonces el primero que es, ¿cómo se llama? Sumisión.
Sumisión. Ser sumiso, pero no ser manso. Entender que debe tener esa tranquilidad de asimilar las cosas con entendimiento. El segundo principio de autoridad es protección. También fue muy interesante porque no había entendido en esta parte qué representan realmente los líderes. Y me vino a la mente el presidente. ¿Cuál es realmente el papel de un presidente? Proteger la nación. Arropar a los que menos tienen. Y de ahí para abajo uno va entendiendo que los cargos no son para hacer más, sino es para cuidar más. Por eso el segundo principio de autoridad es la protección. Otro principio de autoridad es que nosotros podemos obtener protección de tentaciones destructivas. ¿Cuántas veces hemos dicho anteriormente? No, hombre, yo me hubiera agarrado a golpes con la primera que pasa, y ahora decimos no. Tendrían que sacarnos mucho de nuestras casillas para hacerlo, pero ya pensamos esa parte. Sí. Jesucristo aprendió a sujetarse, es decir, es el dominio propio. Y recuerdo a mi madre, porque yo luego soy muy pelado. Bueno, pelado me refiero que digo las cosas con mucha facilidad. Y mi mamá volteaba y me decía, hijo, dominio propio. Y bueno, hasta decimos nosotros, hasta me molestaba, ¿no? Ay, mi mamá. O me decía, hijo, dominio propio. La sumisión no es estar bajo dominio, es más bien obtener la protección al estar bajo una autoridad. Debo de confesarles que yo no entendía mucho la cobertura. Yo me crié en una iglesia cristiana que se llama Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente. No se maneja con ninguna cobertura. Por lo tanto, toda mi vida cristiana, yo nunca escuché la palabra cobertura hasta que llegué al Nuevo Templo. Porque también en la iglesia metodista tampoco se habla de coberturas. Entonces, para mí era como algo chocante. Escuchen bien, no estoy diciendo que fuese malo, pero no entendía yo muy bien eso. O sea, ¿para qué quieres una cobertura? O sea, ¿qué es? O sea, a final de cuentas no está ni el obispo ni el apóstol. ¿Qué es eso? Entonces tenía una rebeldía porque no entendía esa parte. Muchas veces los hombres malentienden esto y creen que tener autoridad, por ejemplo, en un ejemplo humano, pues ¿cuántos hombres pisotean a su esposa? Porque está mal entendida la autoridad. Cuando la autoridad significa protección, no destrucción. Esto no es así, ni tampoco se vale que vos, los padres, lo hagan con los hijos. Ahora quizá lo podemos entender, pero antes abusábamos también de los hijos y los masacrábamos. Y digo los masacrábamos porque yo con mis sobrinos, bueno, también fui terrible. Porque me acuerdo que antes eso era muy común, era una manera de entender que se estaba educando. Ajá. Concretamente, es obtener protección de parte de Dios. Entonces entendí que cuando se habla de una cobertura, es que hay una iglesia que aunque esté lejos y aparentemente no esté con nosotros, están orando por nosotros. Están intercediendo por nosotros, nos están protegiendo espiritualmente. Era lo que yo no entendía, ¿verdad? Ahora ya lo entendí. Igual me sigue haciendo ruido de otra manera, en el sentido de decir, bueno, yo sé que Dios me ama, nos quiere y que Él siempre nos cuida, pero tenemos que sujetarnos. Y entonces ahí es cuando tenemos que vencer esos ruidos que nos hacen y sujetarnos. Ya no es el ruido de que no entendí, ahora es el de sujetarnos y de respetar. La autoridad puesta arriba de nosotros es para protegernos, es como una sombrilla de protección, hermanos.
Si no salimos de la autoridad, si nos salimos de la autoridad, pues vamos a estar expuestos a tentaciones innecesarias. Nosotros somos una iglesia muy pequeña. Con mucha facilidad podemos decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y de repente el pastor, nuestra autoridad, nos puede decir, esto no está bien, no es correcto, no está nada. Pero es que no, esa es la cobertura. Y ese es el principio de protección. Hay personas que caen en tentaciones tan fuertes que no las pueden eludir, hermanos, porque no están bajo ninguna autoridad ni bajo la protección de ella. Y cuando no salimos de una autoridad, es fácil caer en las tentaciones. Por eso es importante tener una cobertura, que como iglesia nos mantenga a hacer las cosas lo más correcto posible. Termino. Okay. Es que sabemos el tiempo, pero es que es tan extenso. Y si no lo... Hermanos, no crean que no es porque no quieramos. De repente tarda mucho subir, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a leer 1 Samuel 15, 22 al 23. Y lo voy a leer para que sea más probable. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjense, aquí también me hizo darme cuenta cuántas veces somos obstinados. Muchas. Es idolatría. Porque te estás autoexaltando. Nadie va a ser mejor que yo. Yo soy el que tengo la razón. Y por eso Dios lo equipara como idolatría. Autoidolatría. Yo no lo había entendido hasta que lo vi. Dije, ¡qué fuerte! Sí. Y la rebelión es llevado como adivinación. Espiritualmente como trabajos sucios, ¿no? Entonces, si te rebelas es como si estuvieras en hechicería. Estás hechizado, eclipsado. No puedes ver. ¡Qué fuerte! La Escritura nos está comparando aquí la adivinación y la obstinación con la rebelión. Y ambos términos tienen una definición básica. Rebelión y obstinación son dos palabras muy importantes. En esta parte de la Escritura significa someternos a un reino, pero no al reino de Dios, sino al reino, dice aquí, y se oye muy fuerte, satánico, al mundo. Por eso es que debemos de tener cuidado. Fíjense bien. Alguien puede decir, ¡ay, rebelión! Disculpen, pero así empezó aquel ángel en el cielo. Se rebeló, por eso está equiparado con el mentiroso de este mundo. Porque esa palabra hasta se oye fuerte. La rebelión es parte del mentiroso de este mundo. Está bajo el dominio del que domina el mundo y las atrocidades. Porque es el que viene a hurtar, a matar, a destruir. En el momento que una esposa no se sujeta a la autoridad de su esposo, y ya dijimos que no estamos hablando de sometimiento, está expuesta al reino satánico. ¿Sí? Cuando haces solo tu voluntad, cuando ya no caminan juntos, eso se va a convertir en destrucción y van a terminar haciendo lo que hace el mundo. Lo mismo, al tiempo que un hombre no se sujeta a la autoridad de Cristo y no obedece los mandatos de Dios, está expuesto a ese mismo reino satánico. Y eso me impactó mucho. Veamos la vida de Saúl cuando se puso
bajo el reino satánico con su pecado de rebelión y obstinación. Cuando eso sucedió, dice la Biblia que venía un espíritu a molestarlo, y entonces tenía que venir David, el rey David, y tocar alabanzas para que ese espíritu se fuera. Cada vez que somos obstinados y cada vez que somos rebeldes, actuamos bajo ese imperio. Y la obstinación más grande sucede en la familia. Padres, tengan cuidado, porque los hijos pueden estar metidos en ese reino de maldad. No permitan eso, cúbranlos a través de la autoridad. Aunque no les guste a sus hijos, ustedes deben de tener siempre la autoridad para disciplinarlos, lo que hemos comentado. Hoy los han dejado y se convierten en verdaderos monstruos, ya vimos por qué. Y si tú como padre no sometes tus hijos a esa autoridad, no van a aprender. Por eso Jesús dejó sus menesteres propios y obedeció a su madre. Y por eso humanamente obedeció a su padre. Y lo que en su cultura como primogénito tenía que hacer. Porque fue la manera de decirnos, esto es lo que tienes que hacer. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. El que resiste a la autoridad lleva condenación. Empieza a ser afligido, metido en angustia, en depresión, y este tipo de personas siempre van en declive en lugar de ir hacia arriba. Por eso este segundo concepto es muy importante para que nosotros podamos romper y protegernos de todas esas tentaciones destructivas. Porque si Jesús hubiese dicho, yo me quedo en el ministerio del templo, hubiera sido destruido. Nunca hubiera crecido con carácter. Nunca hubiera podido conocer la escritura y decirle al diablo, escrito está. En consecuencia, hubiera estado sometido a ese reino y Satanás lo hubiera destruido. Por eso es que Jesús fue muy importante que él aprendiera a sujetarse. Por cuanto era hijo, aprendió la obediencia y le costó seguramente ruegos, súplicas y lágrimas. Seguramente María debió de haber batallado también, porque entender la mente de Jesús no era cualquier cosa. Él tuvo que, sin embargo, él siempre se sujetó a sus padres y a la educación judía, porque él quería darnos la salvación y por cuanto este era su deseo y el de su padre, se tuvo que sujetar. En Juan 4:35 dice, lo leímos la semana pasada, ¿se acuerdan? Mi comida es hacer la voluntad del Padre Celestial. Pues porque comemos en la mañana, en la tarde, en la noche y entre comidas. Y si comemos 6-7 veces, quiere decir que tenemos que estarnos nutriendo de eso. Aunque no le hubiese gustado, hubiera tenido que hacer su voluntad. Por ello dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Se sometió a la autoridad del Padre Celestial. Y cuando nos sometemos a la autoridad de esta manera, hay bendición, hay paz, hay felicidad, hay vida en abundancia. Hermanos, aprendamos a someternos, a sujetarnos para tener la protección de Dios. Y esto es porque Él nos lo ha puesto para bendecirnos y favorecernos. Si el hogar está dividido en cuanto a autoridad, entonces alguien está metido ahí y no es Jesús. Y el tercer principio de autoridad, ¿cuál creen que sea? Una guía definida. Ese es otro principio de la autoridad porque es el que nos va a dar dirección y una dirección clara, una dirección definida para asumir las decisiones de nuestra vida. Que no andemos en confusión, fallando en la carrera, en los negocios, porque no estamos bajo una protección, no recibiremos una dirección clara de Dios. Si no aprendemos a someternos a esa autoridad puesta por Él,
porque el Dios nos va a hablar a través de esa autoridad. Las decisiones correctas siempre estarán basadas en fe. Busquen Romanos 14, versículo 23. Yo lo voy a leer, pero ustedes búsquenlo. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todas las decisiones correctas deben de estar basadas en la fe. Esto es cuando yo visualizo lo que Dios intenta hacer. Cuando yo puedo ver a Dios y lo puedo visualizar, voy a ver lo que Él quiere para mi vida. Este punto es muy importante dentro de los aspectos básicos de la fe, porque es darnos cuenta de cómo Dios hace llegar su dirección para nosotros. ¿Verdad? Si quieren, igual podemos buscar Mateo 8, 5 al 13. Está un poquito largo, yo creo que lo voy a leer, pero si quieren ustedes búsquenlo. Mateo 8, versículos 5 al 13. Yo lo voy a leer, de todos modos. Lo leímos la semana pasada. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, porque solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre, bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Y se acuerdan lo que nos dijo nuestra hermana de este versículo hace 8 días? Que era la única vez que Jesús se había maravillado, porque entendió que ese hombre sabía lo que representaba la autoridad y a su vez la fe, porque la estaba aplicando. Después de que el centurión le dijo a Jesús que sanara a su siervo, le vino algo muy grande a la mente. Tuvo el pensamiento de que la vida estaba estructurada alrededor de una cadena de autoridad. El centurión pensó: si yo estoy puesto sobre autoridad, el reino de Dios debe encuadrarse bajo ese concepto. Así es que ya no dudes que tú en tu oración puedes interceder por un enfermo. Ya no dudes que tú en tu oración puedes interceder por una persona. Porque Dios te está demostrando que tienes esa autoridad. Amén. Y tienes esa fe. Cuando nosotros podamos enfrentar esa autoridad y someternos a ella, va a ser fácil obedecer. Pero hay gente que no reconoce esto y entonces lleva una vida difícil, porque no se somete a su patrón, a su pareja, a nada, y tiene una problemática en su vida. Y cuando es una familia, pues en sus hijos, aunque se oye muy feo. Tiene rebelión, y amargura de su corazón. Y es cuando algunos dicen: no sabemos por qué nuestra vida es así. Bueno, cuando vemos la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y ya lo hemos leído en Lucas 2, 41 al 52, ¿verdad? De que va a buscarlo, lo encuentra y regresa. Pues nos damos cuenta de que no vamos a poder ser perfeccionados ni crecer en autoridad en nuestra vida si no respetamos a las autoridades impuestas por Dios por arriba de nosotros, sea esposo, padre, patrones, pastor, obispo o lo que sea. Tenemos que aprender a respetar. El primer principio de autoridad, ¿verdad?,
Jesús lo llamó precisamente ¿qué? Sumisión. Sumisión. Mansedumbre. Es muy bonita esta predicación porque nos permite ver que Jesucristo, cuando se dio cuenta de que este centurión había captado cómo estaba estructurado el reino de Dios en principios de autoridad, dijo: no he hallado tanta fe. Cuando nos ponemos bajo autoridad, vamos a crecer en fe y nuestra fe se multiplicará cuando nos demos cuenta de que Dios nos habla a través de aquellas personas que Él ha colocado sobre nosotros. Bueno, pues con esto damos gracias a Dios por esta parte. Este gran aprendizaje me hizo viajar al pasado, me hizo descubrir a un Jesús trabajador. Me imagino a Jesús haciendo una mesa, una silla, un banco. Y no solamente verlo como humano, sino como ese gran ejemplo de trabajo y de amor. Él siempre con su ejemplo nos dijo cómo hacer las cosas, no mandó. Él tenía la autoridad a través de la sumisión. Pues espero que hayan aprendido. Dios habló a nuestro corazón y pues vamos a dar gracias. Ahora oímos la celebración, pero eso es porque hoy entendimos los 3 principios de autoridad. Entonces, amén, ahí está el festejo.